Hola, hola, bienvenidos a otro programa de El Portal, programa número 72. ¿Cómo están? Muchas gracias a él y a Claudio que hoy estaban haciendo el programa anterior, para los que están viendo por Quinta Dimensión. Así que bueno, gracias siempre por las palabras. Y bueno, hoy vamos a hacer honor a lo espiritual, ¿no? Porque vamos a hablar un poco de estas preguntas. Vamos a traer este tema de estas grandes preguntas que son: ¿para qué estamos acá? ¿Para qué venimos a esta vida? ¿Qué es este mundo, no? Usando un poco lo que se llama la sabiduría perenne, la sabiduría ancestral, que se encuentra en diferentes escritos, en diferentes culturas, y donde vemos que hay como un conocimiento común que habla de esto, ¿no? Donde, más allá de las diferentes fuentes, diferentes culturas, bueno, hay ciertas cosas que se encuentran. De todas maneras, esto siempre es algo para que cada uno lo lleve a su propio sentir, ¿no? Un poco lo que defendemos siempre y tratamos de tocar en este programa, y creo que tiene que ver con una parte, una espiritualidad sana, es esta de la pregunta, donde uno no tiene simplemente máximas, reglas que dice, bueno, esto es así, ¿no? Sino que está la pregunta, a ver, esto me suena, esto me cierra, esto se conecta con algo de lo que pasa en mi vida. Vamos a hablar un poco de esas leyes espirituales, como son el karma, ¿no? La ley de causa y efecto, el poder de la mente. Si llegamos, como siempre saben que vamos tocando temas, van surgiendo las preguntas y vamos viendo qué llegamos a cubrir, ¿no? Pero bueno, ¿qué es este poder de la mente? De poder conectar con esta energía que no es material, que conecta lo material y lo espiritual y que nos permite crear realidad, por ejemplo, ¿no? Vamos a estar hablando de todas esas cosas, preguntándonos de eso y obviamente escuchando a ustedes, porque siempre, bueno, de estos temas tienen mucho para decir, son temas en general que muchos están conectados, así que siempre muy interesante, bueno, ver qué le pasa a cada uno y que cada uno ve que funciona, que se conecta con lo que pasa en su vida, qué siente. Así que, bueno, vamos a ir un poco saludándolos, dándole la bienvenida. Hola Luis, ¿cómo estás? Hola Cintia, ¿cómo te va? Hola Eugenia, Patricia, ¿cómo estás? Bueno, le voy dando la bienvenida a los que están. Cuéntenme quién anda por ahí. Como saben, cuéntenme y bueno, vayan diciéndome dónde están mirando, los que son nuevos, los que llegan por primera vez. Cuéntenme si llegaron hoy porque estaban viendo a Claudio y a Eli y se quedaron para el programa. Y bueno, pueden preguntar, yo soy psicólogo. Pero bueno, siempre eso de alguna manera tiene que ver con traer estos temas a la vida de cada uno, ¿no? Cosas que eh, hay muchos prejuicios sobre la espiritualidad, justamente porque es un tema que es tan maltratado, tan toqueteado por todos lados, ¿no? Todos se atribuyen la capacidad de hablar y de saber de eso y de mandar sobre eso, que a mucha gente con justa razón le genera rechazo, ¿no? Y esto lo han hecho muchas veces las religiones, muchas veces los engaños y las mentiras, ¿no? Como hablamos hace unos programas de las sectas, ¿no? Incluso o tantos grupos que prometen muchas cosas y al final hay fines comerciales, de control y tantas otras cosas. Las mentiras también, ¿no? En el sentido de lo que se vende como espiritual, apelando a la necesidad de las personas de conectarse con algo mayor, de tener información, de conectarse con personas fallecidas, ¿no? De saber sobre su futuro, todas estas cosas que tocan lo espiritual, porque no son, justamente, no son lo material, lo que podemos medir fácilmente. Entonces siempre tocan temas más complejos, más abstractos. Bueno, y ahí hay mucho aprovechamiento, ¿no? Como siempre cuento acá, existe, y lo otro que también después desarrollaremos un poco, es también cómo viviendo en esta época donde el Dios es la ciencia, ¿no? La ciencia oficial, y la ciencia oficial obviamente lo que no puede medir y lo que no puede calcular lo deja fuera y muchas veces termina ridiculizándolo. Bueno, también está esta mentalidad donde muchas veces estas experiencias que uno tiene, estas preguntas se quedan como, mejor las dejo ahí
para algún grupito, para alguien que resuene, pero no se dicen estas cosas, estas preguntas en voz alta, ¿no? Así que vamos a estar hablando un poco de eso porque, bueno, en la psicología esto lo conté en otros programas, ¿no? Pero es tan importante cuando alguien puede decir, mira, yo siento esto, ¿no? Yo tengo, no sé, uso la ley de la atracción en mi vida, yo tuve experiencias, tengo percepciones, tengo intuiciones, pienso que tal persona se comunica conmigo, pienso que vine al mundo para tal cosa, y todas esas cosas obviamente tienen que ver con la salud mental, por supuesto, tienen que ver con la salud, tiene que ver con que uno elija también eh, como idea, ¿no? Como idea de salud. Entonces, poder hablar de estas cosas, poder cuestionarlas también cuando estas ideas nos sirven para escaparnos también un poco de confrontar las cosas, ¿no? Me acuerdo de alguien, por ejemplo, que me decía de que en una relación la otra persona le decía, no, no hablo con vos porque estás vibrando bajo, por ejemplo, ¿no? Entonces, cómo esas cosas a veces se usan para evitar el conflicto, para evitar conectarnos con lo que pasa en el mundo material, que es, bueno, tenemos que relacionarnos con otros, tenemos que encontrar entendimientos. Entonces, lo espiritual también puede ser un bloqueo si no lo tratamos con seriedad, realmente preguntándonos qué función está cumpliendo en nuestra vida. Así que bueno, vamos a estar hablando de todas estas preguntas difíciles, amplias, que por supuesto tienen muchas respuestas, ¿no? A ver, voy a ir leyendo. Empezaron a entrar los comentarios como loco. Buenísimo. Hola Carolina, ahí en el Instagram. Bienvenida al programa. Gracias por estar. A ver, dice Estela Marisol. Hola Mati. ¿Cómo sobrellevar dolores, fibromialgia y soledad, angustia? Bueno, qué interesante pregunta para arrancar. Bueno, sí, ahora vamos a volver a eso, si te parece, y tratar de incluirlo un poco en lo que estamos hablando. Buenas noches, Mariel. ¿Qué tal, Juan Pablo? Estela Mari. Dice Gaby, hola, sí, acabo de escucharlos. Estaba en el programa anterior. Bien, bien. Hola, pregunta Carla, ¿la migraña está relacionada a qué situación de la vida? ¿Representa algo? Bueno, esto, a ver, para empezar un poco a conectar con lo que estamos hablando, un poco de la idea de lo espiritual también nos habla de cómo se conectan los diferentes planos, ¿no? La semana pasada, por ejemplo, estábamos hablando de la medicina, de cómo importa el vínculo y la relación en la medicina, y básicamente cómo están conectados la mente y el cuerpo, ¿no? Y cuando pensamos en lo que nos enseñan estas tradiciones espirituales, bueno, nos muestran que hay un orden de cosas de alguna manera, ¿no? Entonces hay en lo espiritual una parte nuestra que tiene que ver con, después vamos a estar hablando más de esto, con qué misión tenemos en la vida, qué venimos a hacer, ¿no? Y esto empieza a entrar temas como decía antes, como el karma, ¿no? Si, por supuesto, consideramos que esta no es la única vida material que tenemos, ¿no? Sino que hay una sucesión. Bueno, las distintas corrientes suelen coincidir en esto. Entonces, desde eso espiritual está lo que venimos a hacer, ¿no? Ciertas cosas que va viendo en un camino, las diferentes experiencias, las diferentes vidas. Así lo podemos pensar. Después está la mente, que es como la parte individual ya de eso, ¿no? De esa parte espiritual tan amplia, conectada con eso infinito. Bueno, la mente ya es algo más individual, ¿no? Con ideas, con identificaciones propias. Entonces, lo espiritual tiene poder sobre lo mental, porque trae experiencias y conocimiento que no lo aprendemos en esta vida. Y después, el cuerpo es la parte más material que tenemos. Y por supuesto, la mente afecta sobre el cuerpo. Entonces, cuando hablamos de enfermedades del cuerpo, bueno, siempre hay que pensar, hay que considerar por lo menos qué sentido puede estar teniendo. Bueno, la migraña es una presión, ¿no? Es una presión, la cabeza está relacionada con los pensamientos, con los problemas, con las preocupaciones. Entonces, podemos pensar que, bueno, hay preocupaciones, cosas no resueltas, cosas con las que uno está lidiando, y entonces empezar a pensar por ese lado. Cuando uno cambia eso, cambia esa idea de decir, bueno, esto es solamente un síntoma
que me quiero sacar y empieza a preguntarse, bueno, a ver, ¿qué tendrá que haber? ¿Por qué yo manifestaré esto de esta manera? ¿Qué me está queriendo decir esa sabiduría que va hacia la salud cuando dice, bueno, fíjate este problema, a ver a qué te señala, ¿no? Ahí empezamos a abrir un poco el panorama hacia otras preguntas que nos puede traer ese síntoma. A ver, dice Cintia, yo siento que no encajo en este mundo, yo sé cuál es mi misión y cuando estoy es en redes, así con ustedes. Me siento que soy parte, unidad del todo cuando estoy con las sociedades tóxicas. Bueno, es muy interesante esto que decís, porque una de las cosas que tiene que ver con esto es que, bueno, si consideramos que hay algo infinito, y en esto suelen coincidir las tradiciones, la idea es parecida, ¿no? Pero en general, en vez de decir Dios, que es una idea donde nos imaginamos a algo parecido a una persona, ¿no? Más poderoso y más grande, pero no deja de ser una persona. O sea, lo construimos, se dice, en nuestra idea de lo que sería esa divinidad, ¿no? Y en cambio estas tradiciones suelen coincidir en que eso es algo que no se puede nombrar. Por eso, por ejemplo, el taoísmo le llama Tao. Son energías, formas de fluir de la vida que tienen sus reglas, y entonces uno puede comprender eso. Ahora, cuando le ponemos nombre y decimos esto es tal cosa, por eso dicen Tao es simplemente un nombre, ellos mismos te lo dicen, para hablar de algo que es imposible de describir. ¿Por qué? Porque está más allá de nuestra capacidad limitada de pensamiento, de nuestra mente que está limitada al tiempo. Entonces, bueno, hay una visión más grande, más porque cuando uno le llama, por ejemplo, Tao a esto, le llama el vacío, o le llama la causa sin causa, o sea, algo que nada lo creó, sino que se creó a sí mismo de alguna manera, y de ahí emana el mundo que conocemos, el mundo limitado en el tiempo. ¿Por qué dicen los hindúes que vivimos en Maya, en la ilusión? Porque están hablando de que todo lo que vemos es una construcción mental limitada en el tiempo, ¿no? Uno puede decir, no, bueno, tal cosa es real, esa montaña es real. Bueno, pero con el tiempo, en el infinito, esa montaña apareció y va a terminar desapareciendo. Entonces no era real. Lo que era real es una esencia que hay atrás de eso, de lo que surgen esas cosas. Bueno, eso que es complicado, que es un poco filosófico, nos dice que, bueno, ¿cómo nos conectamos con esto? Con nuestra parte que viene de ese lugar, ¿no? Que no está condicionada por todo esto material. Entendiendo que cuando empezamos a tener una mente, empezamos a tener miedo, ¿no? Cuando empezamos a decir, uy, esto soy yo, entonces yo puedo terminar. Yo soy limitado y yo me apego a cosas que son parte mía, lo que me gusta, mi familia, mi país, mi historia, y todo eso siempre son cosas que se pueden perder. Y por eso el ego vive aterrorizado, vive siempre con miedo de desaparecer, de que se vaya a terminar, de que las cosas cambien, de que cambie mi cuerpo, del envejecimiento. Por eso el Tao, por ejemplo, habla mucho del fluir. Y el fluir natural de un cuerpo es que vaya pasando el tiempo, le pasen cosas hasta que, hasta que ese cuerpo deje de ser. Si bien enseñan técnicas energéticas, por ejemplo, para que ese proceso no sea tan rápido, para que sea más sano, pero siempre va a llegar un momento en que esa energía se va a terminar y ese cuerpo va a dejar de ser. En el mundo actual hay una pelea enorme contra esto y de hoy se está buscando la vida eterna, alargar la vida con tecnología infinitamente, pensando que la conciencia humana se puede pasar a una computadora y seguir existiendo de esa manera. Bueno, todo eso, si bien es lógico que se intente, es pelearse con estas leyes naturales del cambio, del paso del tiempo, de que una vida dé lugar a otra. Entonces, bueno, ¿cómo se conecta un poco con eso? La misión, entendemos que es algo que viene de nuestra parte espiritual, que a través de las vidas, a través de los diferentes egos, lo que podemos haber llegado a hacer, las diferentes experiencias que nos fueron tocando, bueno, entendemos en esta qué tengo que hacer. Pero, claro, es importante para vos, si decís esto, conectar con esa parte espiritual, conectar con gente con la que puedas compartir estas cosas, estas ideas. Ahora hay un mundo
que no tiene por qué compartir esto, que tiene otras ideas, que viene con otro tipo de pensamientos y quizás estas cosas las rechace, no las entienda, las ataque directamente. Pero la vida nos trae las dos cosas, nos trae conectarnos con lo que nos hace bien, pero también nos trae, bueno, cómo lidiar con eso otro, ¿no? Porque por eso, y después vamos a estar hablando un poco de esto, por eso también somos parte de una sociedad. Nos toca vivir en un mundo y obviamente no es lo mismo si nos toca nacer en Argentina que si nos hubiera tocado nacer en China o que estemos en esta época y no en el 1700. Entonces, para algo estamos y eso nos trae la cuestión de, bueno, ¿cómo nos relacionamos con ese ambiente? Mi misión, de alguna manera, tiene que encontrar también cómo se relaciona con ese mundo. Porque si no, caemos en el idealismo, en decir, bueno, yo vengo para esto y todo lo demás no quiero saber nada. Bueno, el equilibrio, así como estuvimos hablando de los elementos en programas anteriores, tiene que ver con decir, bueno, ¿cómo balanceo esto para poder relacionarme con otros que piensan distinto, que sienten distinto, para conectarme con el dolor de la vida, que a veces viene en forma de las cosas terribles que hacen las personas, el nivel de odio que hay, de conflicto? Entonces, eso es parte también de encontrar, bueno, cómo mi misión funciona dentro de ese mundo. Bueno, Solcito saludando, ahí, recién estoy leyendo los primeros comentarios. Hola a toda la comunidad. Uy, ya me fui para... Esperen, que se me movieron los... A ver, ahí está. Hola a toda la comunidad del portal, decía Solcito, dice Cintia, y hace unos años que deseo escribir un libro de mi vida, amo mucho escribir poesía. Bueno, esa, por ejemplo, es una de las cosas que podemos considerar relacionadas con esa misión. Es decir, bueno, expresar tu sentir, ¿no? En la poesía tiene mucho que ver con la visión subjetiva del mundo, ¿no? Bueno, ahí hay algo para expresar, tiene que ver con esto de decir, bueno, ¿qué tengo yo para aportar? ¿Qué necesito que surja de mí? Y bueno, hacer algo con eso, ¿no? No que quede solamente en las ideas. Dice Mariel, primera vez, vi que Claudio que te anunció. Bueno, gracias por estar. Espero a todos los que llegan que se queden, pueden preguntar. Este es su programa. Si bien estamos hablando de estos temas, bueno, conectamos también las distintas preguntas con, bueno, tratamos bueno, ver siempre en qué se puede conectar. Por ejemplo, bueno, Estela que preguntaba antes sobre los dolores, bueno, ahí hablamos un poco, ¿no? Si bien entender que, bueno, siempre la enfermedad yo creo que lleva a distintas cosas, ¿no? Como decía, son las señales del cuerpo que algo, podemos decir, nos están diciendo sobre qué nos pasa mentalmente, emocionalmente. Entonces, escuchar nos lleva a explorar, por ese explorar uno a veces descubre terapias diferentes, por ejemplo, al encontrar que algo no te lo soluciona, entonces quizás te abra experiencias diferentes y también a preguntarse, después vamos a hablar un poco de esto, qué traemos, ¿no? ¿Qué pasa con lo que viene también de nuestra familia, de otras generaciones? Lleva a ver esto que hay más allá de mí, que es más grande que solamente mi vida, donde uno dirá, uy, ¿por qué me tocó este dolor, este problema? Qué maldición la mía, me lo quiero sacar, a ver qué medicación me lo saca, y listo, no hay sentido ahí, no hay preguntas, no hay ningún camino, simplemente sacarse encima algo a ver si logro estar bien. A ver, seguimos leyendo. Bueno, dice Cintia, me está pasando últimamente la telepatía, la tengo a full, ¿eso es bueno o malo? Bueno, eso es algo que, como digo, como hablamos en los programas anteriores, ¿no? Las distintas cualidades que tenemos, bueno, las psíquicas, intuitivas, son una de esas cualidades. Si uno tiene eso, bueno, lo mejor es tratar de aprender, de incorporar eso, porque de alguna manera conociendo esa cualidad, bueno, estamos conectando directamente con este campo del pensamiento donde uno puede recibir, transmitir información, ¿no? Entonces eso, bueno, puede dar muchas posibilidades, ¿no? Puede abrir muchas posibilidades en la vida. Entonces, explorar eso da para realmente aprender. Por algo te pasa porque otras personas no tienen eso para nada. Entonces, por un lado, te conecta mucho con que hay algo más, ¿no? Hay un campo energético, por ejemplo, de información al que podemos acceder. Dice Juan Pablo, en mi caso pasa que no tengo un padre presente y también no he sido valorado lo suficiente. Soy
arquitecto, y me doy cuenta que esto me afecta para salir adelante en lo profesional y otros ámbitos. Bien, bueno, pregunta interesante. Bueno, vamos respondiendo. Si querés, Claudia, ponemos la primera placa un poco para, ya estuvimos hablando, pero para que el que llega un poco vea ahí de qué estamos tratando, ¿no? Entonces decía, ¿de dónde venimos? ¿No? ¿De dónde venimos? Es un poco esto, ¿no? Sabemos que, o por lo menos es lo que dicen estas tradiciones, cada uno tendrá que ver si siente esto. Venimos de algo que es infinito y que de alguna manera va a lo finito, a lo que tiene tiempo, a lo que tiene final. Y esto se puede comparar, por ejemplo, que esta alegoría, digamos, está en el Kybalión, un libro muy recomendable para el que esté interesado en estos temas, de, bueno, por ejemplo, si uno piensa, escribe un guión de teatro, piensa cómo sería una película, o piensa una escena que se imagina. Bueno, esa escena tiene personajes, y los personajes tienen diferentes personalidades, diferentes caminos, ¿no? Cuando uno escribe una historia, bueno, está pensando la motivación de cada personaje, ¿no? Entonces, supongamos, tenemos al héroe que quiere hacer un aprendizaje y ayudar, y tenemos al villano que quiere, tiene un odio tremendo con el mundo y quiere destruir y quiere conquistar el mundo. Bueno, motivaciones diferentes. Cuando se crean esos personajes, ya no son exactamente la mente de su creador. Son algo diferente, porque el personaje empieza a tomar forma propia, ¿no? Empieza a tener sus características físicas, viene el actor que lo encarnó, entonces le pone lo suyo, la gente lo lee y dice, esto no sé, me hace acordar a tal cosa o me inspira de tal manera. Entonces esa creación ya no es lo que estaba en la cabeza de ese escritor, sino que empieza a tomar vida, ¿no? Y fíjense, si no, lo que significan esos personajes para nosotros, ¿no? Los personajes que admiramos de series, películas, se vuelven algo. Hola Alejandra, acá que me saludan en el Instagram. Se vuelven algo que tiene una vida propia. Bueno, la alegoría sería esa, eso infinito que, por supuesto, si pensamos en algo infinito, no le faltaba nada, ¿no? Entonces, ¿por qué haría eso? Bueno, ese es el misterio, ¿no? Pero sabemos que, según, de nuevo, según estas tradiciones, se convierte en algo que tiene una historia, ¿no? Cuando algo tiene una historia, tiene un principio y un final. Por eso una vida tiene un principio, un desarrollo y un final. Bueno, ¿cómo vamos conectando esto con la vida de cada uno? Entonces, si cada uno tiene cualidades especiales, ¿no? Donde yo, como decía recién Cintia, bueno, siento algo que viene por el lado de la telepatía. Otra persona, como dice Juan Pablo, bueno, me tocó no tener un padre presente. Y bueno, ¿qué trae no tener un padre presente? ¿Qué es el padre, por ejemplo, ¿no? El padre es la guía, el padre es el que, también mitológicamente todo esto, ¿no? El que transmite los valores, el que transmite la confianza para ser en el mundo, el que protege a la familia hasta para que ellos se puedan desarrollar. Entonces es la imagen de la solidez, del modelo. Bueno, cuando eso falta, bueno, algo de ese camino en la vida te trajo que eso no esté fuerte, ¿no? Entonces, al faltar esa guía, quizás muchas veces falte la confianza en uno mismo, ¿no? Esta sensación de, bueno, el que tenía que estar y ser mi pilar no estuvo. Bueno, entonces, como dice Juan Pablo, no me valoraron. Y después, salir adelante en lo profesional, que es el padre mitológicamente, está relacionado con la profesión, porque es la figura, de nuevo, el arquetipo masculino el que va y hace, el que le interesa más mostrarse en el mundo, ¿no? Hacer hacia afuera. Y el arquetipo femenino es más de el cuidado, el afecto, el construir un hogar. Entonces faltó eso. Y entonces después uno se encuentra que eso cuesta. Bueno, ¿por qué camino te lleva el decir me falta la confianza? Bueno, eso es el camino, por ejemplo, de desarrollar, mediante la profesión, eso que vos tenés y de construir esa confianza, de generar esa confianza. Si no vino de ahí, gracias Claudia, si no vino de ahí, de esa base que idealmente quisiéramos tener, bueno, después tenemos que
recorrer otras cosas, ¿no? Y eso nos lleva por experiencias. Si tenemos eso, si uno dice, estuvo todo bien, y estaba mi papá que proveía, está mamá y todos, bueno, y teníamos un hogar feliz, bueno, eso te llevará por otros caminos. Por eso, desde una visión materialista, es más fácil decir, bueno, esto es bueno y esto es malo, ¿no? Esto lo rechazamos, ¿no? Rechazamos la guerra, rechazamos todas esas cosas que la destrucción, la hostilidad. Ahora, si miramos desde algo más grande, bueno, todo tiene un sentido, ¿no? Porque incluso la vida necesita que se destruya lo anterior, y eso es la muerte, para que nazca algo nuevo, ¿no? Por eso muere, por ejemplo, un animal o una persona y va a la tierra, y de la tierra eso se alimenta y crece vegetación, y esa vegetación a su vez alimenta a los animales, a los seres humanos. Entonces, ahí que algo se destruya fue necesario, ¿no? Entonces, cuando miramos en este gran panorama, incluso esas cosas terribles tienen un lugar. Podemos decir, bueno, tenemos que aprender a que esto no sea, pero quizás en el desarrollo, que el desarrollo que va haciendo la misma especie, bueno, la guerra, la hostilidad, la época de conquistar, sea una época de maduración, para que pueda llegar a que pueda llegarse a otra etapa. Y podemos decir que esa inteligencia, bueno, va haciendo ese desarrollo por medio de los seres individuales que están aprendiendo. Bueno, en vez de querer destruir al otro, ¿qué otra cosa puedo hacer? ¿Puedo cooperar? ¿Puedo construir con el otro? ¿Puedo ayudarme? Bueno, eso es un aprendizaje, ¿no? Puedo respetar al que es más débil físicamente o armamentísticamente. Bueno, eso es un aprendizaje también, ¿no? Y si no hubiera guerra, no podríamos aprender eso, ¿no? Esto es lo difícil, ¿no? Ahora vamos a seguir hablando un poco de esto. Bueno, dice Cintia ahí, que bueno, esto es lo que siempre digo que es bueno de los programas. Dice Cintia, me pasa lo mismo con mi madre, te comprendo, mucha luz. Entender que tenemos estas experiencias comunes, ¿no? Entonces nos empiezan eso a marcar ciertos caminos, que si no, quizás no los recorreríamos. Hola María Emilia, ¿cómo estás? Dice Ale, hola Mati, soy de Buenos Aires y te estoy viendo por primera vez y es un estado de ansiedad terrible. Lo estoy pasando mal realmente, esto me paraliza y me deprime mucho. Solo me levanto de la cama y me siento en el sofá, pero no resuelvo nada. Bueno, en estos casos, como siempre decimos acá, ¿no? Acá hablamos de ciertas cosas que ayudan en esto, y acá podemos pensar en, bueno, en una guía, ¿no? Perdón que, bueno, estoy viendo que el comentario fue hace bastante, pero bueno, por eso, bueno, quédense, voy leyendo los comentarios, a veces hay menos, a veces hay más, y estamos haciendo también un flujo del programa, de los temas que traemos, así que, bueno, a veces tardo en llegar a los comentarios. Entonces, bueno, ¿por qué uno llega a esa situación, no? De nuevo, cuando tenemos esta visión azarosa de las cosas, ¿no? Bueno, me pasa esto y me siento mal y me comparo con los demás y quiero que simplemente que esto no me pase, tengo un estado de tristeza, de decepción, quisiera que las cosas cambien, ¿no? Cuando nos proponemos este viaje, que por eso digo, se conecta tanto con lo que trabajamos en la psicología, en una psicoterapia, donde siempre nos preguntamos, bueno, ¿cuál es el camino de uno como persona? ¿No? Cuando vemos las cosas así, muchas veces la caída, ¿no? El momento de depresión, el momento en que me superó la ansiedad, el momento en que me echaron del trabajo, el momento en que, no sé, una adicción llegó a afectarme la vida o una enfermedad, bueno, son momentos de reflexión, son momentos de parar y decir, bueno, a ver, ¿cómo llegué a esto? ¿No? Quizás antes aguantaba, quizás antes hacía como que todo estaba bien y lo podía sobrellevar, o que tenía que aguantar, ¿no? Trataba de levantarme cada día y, bueno, hacer lo que tengo que hacer, trabajar, cumplir con los demás, esto y lo otro. Bueno, cuando llegan esos momentos, es como que a uno no le queda opción de preguntarse, a ver, ¿qué me está pasando? Y muchas veces, y yo esto lo experimento todo el tiempo con las personas que me consultan, ese es un camino donde empieza algo, donde lejos de ser solamente el sacarte ese problema, ¿no? Y que pasen esos síntomas, es decir, bueno, ¿cómo llegué acá? ¿Qué
historia tengo, qué fue pasando en mi vida, qué decepciones, qué me faltó, qué experiencias sufrí o qué traumas que me llevan a que hoy estoy en este momento. Y ahí está la oportunidad del cambio. Por eso la crisis significa también la oportunidad de cambio, porque en esos momentos es que uno puede decir, bueno, a ver, quizás es momento de buscar ayuda, de conectarme con cosas nuevas, con valores nuevos, con cuestiones que hagan bien terapéuticamente. En esos momentos uno incorpora ejercicio, empecé a hacer yoga, fui a tal lado, empecé a estudiar, fui a una psicoterapia, empecé a hacer algo que me ponga de nuevo en un camino de ver por qué yo estoy así, ¿no? ¿Por qué yo llegué a esto? Y bueno, ahí siempre obviamente está la oferta de que te recomiendo en esos casos, si llega a ese punto, que es importante hacer una terapia, porque en ese momento es donde, bueno, se trabaja intensivamente en eso que está pasando, ¿no? Acá, bueno, vamos a dar algunas puntas que pueden ayudar a pensar sobre esto. A ver, dice Susana, igual por ahí los papás nos implantan, no quiero decir que está mal, digo que al volver al ser es importante, no digo fácil, perdonarse, aceptar. A ver, creo que entiendo que estás refiriéndote a lo que decía antes, ¿no? Entrando un poquito en este tema, si querés, Claudia, podemos poner la placa del karma antes de que siga un poco con otros comentarios, que hay bastante, parece. Muchas gracias. Bueno, ¿qué tenemos ahí? El karma, esta idea del karma, bueno, tiene que ver con todo esto que estamos hablando, ¿no? Choca mucho a veces para muchas personas cuando se habla de esta idea porque dice, ¿qué? Soy culpable, entonces si estoy enfermo, si nací, no sé, o si vengo de la pobreza. Claro, obviamente desde esa visión puede ser muy peligroso pensar de esa manera, ¿no? Porque decimos, entonces mi culpa porque estoy acá. Entonces, claro, son diferentes formas de ver las cosas. Por eso acá este programa se llama Psicología de otra dimensión, ¿no? Porque desde un lugar vemos las cosas de una manera y desde otra. Entonces, desde la visión más mundana, materia, obviamente, al que está en la pobreza o al que está en la enfermedad, lo ayudamos, tratamos de está la solidaridad ahí, está, como hablamos la vez pasada, ¿no? De pachadas, de ir, de alegrar, de ir a los hospitales, de dar salud. Obviamente, tratamos de ayudar. Ahora, viendo desde otro lado, en la pregunta que uno se puede hacer, es decir, bueno, una de las leyes universales es todo efecto tiene su causa, nada pasa porque sí en el universo. Entonces, bueno, ¿qué causó esto? Y ahí entra, como decía, el karma, como decíamos antes, lo familiar. Hay un karma social, karma familiar, karma individual. ¿Por qué? Cuando pensamos en el mundo y decimos, bueno, ¿por qué, por ejemplo, un país? ¿Por qué un país tiene estos conflictos? ¿Y por qué un país, como nos preguntamos en Argentina, ¿no? ¿Por qué tenemos estos problemas económicos? ¿Por qué siempre hay división y pelea? Bueno, ahí uno puede pensar, hay una historia que va trayendo esas cosas, que va trayendo la división, los resentimientos, el individualismo. Bueno, no es un tema obviamente muy grande para analizar, pero hay una historia ahí también que está causando eso. Ahora, familiarmente esto ya nos es bastante más fácil de ver, ¿no? Porque vemos, por ejemplo, cuando en una familia hay estas cosas que marcan, ¿no? Abusos, violencia, abandonos, personas excluidas, como dicen las constelaciones familiares, ¿no? Esta persona quedó expulsada de la familia por algo, como dice la película Encanto de Disney, no sé si la vieron, que habla de la persona excluida de la familia, ¿no? Que traía un problema, entonces la familia no quiere saber nada con él. Y las constelaciones familiares, por ejemplo, una de las cosas que te dicen es nadie está fuera de ese sistema. Desde esa visión, un sistema familiar no es solo un grupo de gente conectada por lazos de sangre, sino que hay un campo energético que los conecta a todos, ¿no? Entonces hay una información, hay una historia ahí. Y por eso pasa que no solo en lo material, digamos, que también se ve, es bueno, si a mí me pegaron, yo crecí con violencia y quizás también yo sea violento. Ahí hay una transmisión directa, pero muchas veces pasa y vemos en estas historias transmisiones que no se pueden explicar de esta manera.
le pasó algo a un abuelo, un secreto, algo que yo no sabía y de repente está viviendo una historia parecida un nieto, ¿no? Entonces ahí no hubo una conexión material, ahí hay alguna energía que podemos pensar que es esto que estamos diciendo, ¿no? Esto que es superior, esta inteligencia, lo que Jung le llama el inconsciente colectivo, por ejemplo. Hay una información ahí que nos afecta, ¿no? Entonces, por eso digo que esté bien o mal es lo que decimos desde otra visión. Ahora, desde cuando entendemos este karma, decimos, bueno, si hay violencia, si hay hechos de violencia, si hay hechos de abuso, bueno, pasa y después se repite y pasa de nuevo en la siguiente generación y eso va causando daño, destrucción, vidas que llevan a enfermedad, adicciones, ¿no? A depresiones, porque se vivió todo esto. Entonces, cuando esto llega a cada individuo, ¿no? A cada persona, donde nos podemos preguntar, bueno, ¿esto a mí qué me dice? Si yo vengo de esta familia donde, por ejemplo, hubo violencia, bueno, ¿qué hago con la violencia en mí? Para que no se transmita, ¿no? Entonces yo tengo que trabajar, transmutar esa bronca que tengo, por ejemplo, por haberla sufrido y construir otra cosa, construir relaciones, aprender muchas veces relaciones de afecto, de cuidado, cuando quizás esa parte violenta salga, ¿no? A veces quiera salir y quiera destruir todo, porque es lo que aprendí. Entonces ahí empezamos a ver las cosas mucho más allá de algo que es bueno o malo. Es simplemente algo que viene pasando en un sistema familiar. Si se repite, trae sus consecuencias lógicas, dolor, sufrimiento. Ahora, bueno, de eso mismo puede venir aprendizaje, porque muchas personas, incluso muchas personas brillantes, muchas personas que cambiaron el mundo, vinieron de esos contextos y aprendieron de eso, aprendieron del dolor, de nuevo, porque si nos imaginamos que todas las familias fueran ideales y todo fuera a crecer con alegría, jugando, cuidado, ¿no? Con buenos valores, bueno, en este sentido de la evolución ya estaríamos en un punto donde ya no habría más que hacer. Quizás estaríamos todos iluminados en algún punto y pasaríamos a otro plano, no lo sabemos, pero sí sabemos que muchas veces en lo que sí vemos, del dolor, de lo más terrible, surgen inspiraciones, surgen, como decía antes, poesía, películas, canciones, ¿no? Construir, aprender algo de eso que trae la falta, el dolor, por ejemplo. Entonces, en ese sentido, es que, bueno, podemos pensar que estamos transmitiendo, ¿no? Y ahí donde cada uno, donde entra la conciencia de cada uno, es decir, bueno, yo con esta historia, ¿qué quiero hacer? ¿Cómo me influyó? Y a veces, por ejemplo, la enfermedad nos lleva a recorrer eso, decir, bueno, a ver, ¿qué significa a mí, por ejemplo, los dolores, la fibromialgia, bueno, qué de esto que pasó, que por ahí no se habla, que familiarmente no está procesado, tiene información para mí. Bueno, dice Maricel, preguntaba, buenas noches Matías, ¿cómo sea que vine? Bueno, es interesante la pregunta. Obviamente, siempre decimos acá, ¿no? Es un camino de exploración, ¿no? Pero una de las cosas que surge a veces bastante más claro es decir, bueno, ¿qué tengo yo de particular, ¿no? ¿Cuál es mi sentir especial? Y todos en ese sentido somos especiales y únicos, ¿no? Esta frase toma sentido cuando vemos eso. Cuando vemos, por ejemplo, hablamos la vez pasada de, bueno, tenemos la parte intelectual, tenemos la parte más activa, pasional, tenemos la parte del construir, de la estructura, tenemos la parte emocional, intuitiva. Todas estas son las diferentes partes que hace a un ser humano. La astrología, por ejemplo, nos ayuda a entender eso bien, donde dice, bueno, según la energía que tenemos, bueno, va a ser más hacia donde vaya su manifestación. Entonces va a haber una persona que va de sus experiencias, va a escribir porque saca muchas conclusiones, porque quiere ir a lo profundo, porque quiere aprender, y va a haber otro que va a hacer más de actuar con eso. Entonces va a ser alguien que, no se agarre y construya, no sé, una ONG para ayudar a las víctimas de la violencia, supongamos, ¿no? Las dos cosas son un aprendizaje, pero son desde diferentes energías. Entonces uno se tiene que empezar a preguntar ahí, bueno, ¿qué es particular a lo mío?
¿Qué me gusta? Porque lo que nos gusta, si bien no es necesariamente nuestra esencia, sí es algo de lo que tiene que ver con mi energía conectándose con el mundo. Entonces, por ejemplo, no todo el mundo se interesa en la música, no todo el mundo se interesa en la poesía, no todo el mundo se interesa en la actividad física, en la política, en la medicina. Cada cosa que uno realmente le interesa hacer, bueno, fue una conexión con todo el panorama de las cosas que hay en el mundo, donde uno dice, bueno, esto me resuena, para esto quizás sea bueno, esto me interesa aprender. Entonces, explorando esas cosas, porque a veces lo que pasa es que, bueno, cuando esas cosas no son estimuladas, o cuando venimos en una familia que quizás quiere otras cosas, tiene otros valores, todo eso va quedando afuera, va quedando para uno, va quedando olvidado, no se desarrolla. Entonces, esa es una manera, por ejemplo, preguntarse qué cosas resuenan conmigo, cómo quisiera yo, ¿no? Porque también hay que poder preguntarse con la mente abierta. A veces pensamos mucho en lo que se puede, ¿no? Desde las limitaciones, desde lo económico, desde los problemas que hay, y no pensamos en realmente yo qué quisiera, qué vida quisiera tener. Ese deseo también nos ayuda a pensar mucho, bueno, ¿a qué vine yo? Y por ejemplo, por supuesto, mirar también el sistema de uno, ¿no? Mirar qué pasa, qué historias hay en mi familia, porque eso también nos enseña mucho a decir, bueno, a ver qué quiero cambiar, ¿no? Si hay historias de abandono y mucha gente dice, bueno, yo quiero entonces que mi hijo tenga a sus padres presentes, por ejemplo, ¿no? Si hubo violencia, bueno, yo quiero criar desde el cuidado, desde el amor. Entonces esas cosas también nos guían como para decir, bueno, a ver, eh, yo para qué vengo. Bueno, decía Pablo ahí que se cortaba, creo que no, díganme los demás si se corta, pero bueno, ya fue hace un rato. Bueno, había sido una pregunta Mónica, creo que es para el programa anterior. Dice Cintia, yo ya sufrí, lloré y ahora deseo ser feliz, vivir en una sociedad tóxica, no se puede y me creo mi mundo, eso está bien. Bueno, no sé si es una afirmación o una pregunta. Un poco lo respondía antes, ¿no? Donde creo que no hay que ir a los extremos nunca de la desconexión. Por más que tengamos ideas totalmente diferentes, formas de vida diferentes, también cuando entendemos que el otro siempre algo tiene que enseñarnos. Por ejemplo, bueno, como yo digo, yo hago una crítica de esta visión cientificista de la vida, donde, bueno, si algo no lo puedo probar en un laboratorio, no hay un estudio que lo pruebe, entonces significa que no es verdad. Y decimos, no, las experiencias subjetivas tienen su realidad también, ¿no? Las vivencias que uno tiene, el aprendizaje que viene de eso, que no se puede repetir en un laboratorio, también es conocimiento. Pero eso no significa que los que estudian y tienen una mente concreta y quieren hacer investigaciones, por ejemplo, para decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las cosas que tiene, las cualidades que tienen las personas felices? Bueno, entonces estudian, hacen miles de perfiles para encontrar cualidades en común de las personas felices. Bueno, eso es necesario también que exista en el mundo, por más que quizás en una discusión nos pelearíamos con una persona que piensa así. Bueno, eso mismo pasa con el mundo, no lo podemos excluir, porque somos parte de eso. Obviamente podemos construir límites y decir, bueno, yo me cuido de lo que me hace mal, pero voy a tener que seguir conviviendo con eso, en un trabajo, con la familia, con la familia de una pareja. Siempre la vida te va a traer eso. Bueno, sí, decían que estaba viendo problema de transmisión de YouTube. Bueno, esperemos que se hayan solucionado. A ver, dice Lilian, todo lo que vemos es una construcción mental, muy bien dicho, el ego vive atemorizado, por eso es tan importante despertar. Muchísimas gracias por hablar de estos temas. Bueno, muy, muy bueno el comentario. Y como decía, ¿no? El ego vive atemorizado porque justamente, ¿no? Tiene miedo de no ser, ¿no? Y la realidad es que como ego, como esa personalidad, en algún momento dejará de ser. Por eso le tenemos miedo a la muerte, ¿no? Y por eso, por más que uno diga, yo sé que hay algo más y tenga el sentir, eso no quiere decir que no vaya a haber miedo, porque estas cualidades, esta historia, estas vivencias que tuve que me hicieron así, este cuerpo, bueno, algo de eso va a dejar de ser. Por eso tuvo una historia con un principio y un fin, donde tenemos esa oportunidad de hacer algo con esta vida. Si uno tiene un talento, por ejemplo, y no lo manifiesta, quizás en nuestra vida no aparezca ese talento.
aparezca otra cosa. Entonces, en ese sentido, cada experiencia, cada encarnación es una oportunidad única para poner en juego esos valores, porque no sabemos, no tenemos control, por lo menos desde nuestro ego, no tenemos control de qué va a pasar después. Entonces, eso también te está diciendo, bueno, aprovecha lo que tenés, hacé ahora, decí ahora, relacionate, por esto también decirle las cosas a la gente que queremos, ¿no? Ahora cuando están, resolver las peleas, todas esas cosas que nos dejan un dolor, y cuando esa vida ya terminó, si bien se puede seguir trabajando eso, bueno, ya no va a ser lo mismo. Tal cual, aceptar, transmutar, dice Susana. Bueno, decía Cintia que lo entendía desde la sociedad. Bueno, se ve que se corta bastante el YouTube. Alejandra decía primera vez. Bueno, espero que se haya arreglado. Una pena. Bueno, a veces son así las cosas técnicas. Los que el programa después se sube, ahí seguramente se va a poder ver mejor. Así que lo pueden ver después en quinta dimensión. A ver, dice Estela. ¿Cómo puedo superar no ver hace 4 años a mi hijo mayor? Eso me despertó la fibromialgia. Se operó 2 veces y no lo vi, no sé cómo seguir, no me peleé con él, es por culpa de su novia, ¿cómo hago? Lo llamo y me bloqueó. Voy a verlo a su casa, vive con el padre, mi ex. Bueno, obviamente siempre en estas cosas lo que cuesta y lo difícil es entender qué pasa ahí, ¿no? Por eso uno tiene que... Ahí tiene que hacerse, obviamente, preguntas más amplias. Si ya intentaste tener contacto y en este momento no quiere, gracias Claudia por estar atenta con las placas, intentaste tener contacto y en este momento no quiere, bueno, quizás no es el momento de insistir, ¿no? Lo que siempre decimos en estos casos, primero, bueno, ver qué mensaje uno tiene para dar, ¿no? ¿Qué es lo que uno quisiera decir? Bueno, por ejemplo, un ejercicio ahí puede ser escribir una carta, tenerla ahí con lo que sentís, con lo que quisieras decirle, y llegado el momento quizás se la puedas dar, por ejemplo, ¿no? Porque en este momento, bueno, si se corta la comunicación, si el otro decide cortarla, ahora es así. Uno ahí puede hacer el trabajo de entender qué pasó, ¿no? Qué pasó en la relación, qué pasó en la historia, siempre incluyendo, y como decía, eso también es lo difícil, bueno, la autocrítica, ¿no? No la culpa, la autocrítica, el decir, a ver, ¿puedo haber hecho yo algo que tenga que ver con esto? Hay un enojo, ¿ahí qué pasó? Y si apareció otra persona que se paró, bueno, también muchas veces cuando un hijo aparece una pareja y queda absorbido en eso, bueno, también eso tiene que ver con su personalidad. Muchas veces pasa que los hijos salen de la influencia de los padres y se meten bajo la influencia de una pareja, porque tiene una personalidad que es como que necesita a alguien que lo guíe, que lo controle, y terminan quedando en relaciones de dominación, de maltrato. Entonces, bueno, son muchos temas a tratar de entender para abrir más el panorama. Obviamente que duele. Eso es imposible de evitar y no hay que evitarlo. Eso duele. Pero para no enfermar, para no quedarse con algo, bueno, sí, este procesamiento puede ayudar mucho a hacer algo con eso. Bueno, hay María Emilia que se pasó al Facebook. Bueno, gracias. Esperemos que, a ver si... Bueno, dice Claudia que en YouTube y en Facebook se ve bien. Así que bueno, no sabemos qué puede haber pasado. Pero bueno, siempre las cosas técnicas sabemos que son así. Hay que lidiar con eso. Dice gracias Cintia, qué bueno que... La psicología transpersonal está dentro de la psicología cognitiva. Eso tengo pendiente de estudiar psicología cognitiva. No. La psicología cognitiva pone el énfasis en los pensamientos. Por eso va a hablar mucho de las creencias falsas, las creencias básicas. Esas creencias como por ejemplo yo no sirvo para tal cosa, ¿no? Creencias que las fuimos aprendiendo. Básicamente va por ese lado y trabaja con técnicas concretas para cambiar esos pensamientos. La psicología transpersonal es otra cosa. La psicología transpersonal es la que entiende que tenemos una parte material y tenemos una parte espiritual. Y se trata también la exploración de eso mediante técnicas
y también mediante conectar con esta sabiduría, que eran los que estudiaban, ¿no? Como hablamos cuando hablamos de la astrología, eran los que estudiaban. ¿Qué poderes tenemos? ¿Qué poderes tiene nuestra mente, por ejemplo, de crear realidad? Y entonces integra eso con el trabajo personal, con el camino de cada uno. Por eso digo, no es una cuestión de decir, ay, hagamos esta técnica que te va a solucionar todo, ¿no? Sino trabajar paralelamente los dolores, los traumas que traigo y también conectar con esto otro que nos ayuda a crear una vida donde pasen cosas, por ejemplo, que otros consideran imposibles. Bueno, dice Juan Pablo, muchas gracias por la devolución. A ver, dice Daniel, hola, tengo largo para escribir. Estamos en un mundo dual y vemos todo como bueno o malo. En realidad la naturaleza no lo es. La lluvia nos moja a todos igual, lo que importa es lo que hacemos con eso. Toda acción en su principio es positiva. Bueno, muy interesante, Daniel. Esto es un poco lo que decíamos con las visiones que miran la naturaleza, ¿no? El Zen, el Tao, ¿no? Porque ellos entienden que hay un flujo y que nuestra mente es la que corta ese flujo. Cuando empieza a decir esto es bueno, esto es malo, es parte de eso de alguna manera, ¿no? Porque si uno no se, por ejemplo, apegara a las cosas, ¿no? Por ejemplo, las creaciones. Bueno, muchos artistas que nos dieron obras maravillosas se obsesionaron con su obra. Y esa obsesión tenía que ver también con una mente que se apega a algo, quizás que tenga miedos, que no sepa cómo desenvolverse en otros aspectos de la vida. Entonces se obsesiona con su creación. Bueno, y eso hizo mucho bien a los demás, ¿no? Construyó para muchos esa obra y quizás esa persona lo sufrió en muchos sentidos. Quizás en su camino eso tenía cosas para resolver, pero brindó algo para los demás. Entonces, la mente, por un lado, podemos decir que esta dualidad, ¿no? Dice también esta sabiduría, que la dualidad es necesaria para la vida. Por eso, esto que decía antes, confrontamos ideas diferentes. Bueno, ¿cómo hay que educar a los hijos? Y uno te va a decir, no, hay que ser, darles amor, darles experiencias, darles cuidado. Y otro te va a decir, no, hay que ser estricto, hay que ponerles límites. Bueno, en esa discusión quizás se haga pensar, el otro te hace pensar sobre, bueno, quizás a veces sí hay que ser más estricto y quizás el otro diga, quizás hace falta también pensar en lo afectivo. Bueno, todo eso que vamos integrando no estaría si no tuviéramos la otra parte. La parte quizás odiamos, rechazamos, nos parece terrible lo que piense. Entonces desde la limitación de la mente decimos, eso está mal, es el enemigo. Si querés, Claudia, podemos poner la última placa que toca alguna de estas cosas. Muchas gracias. Que ahí hablamos un poco de esto, ¿no? La separación de la ilusión y esta idea de bendecir al enemigo. ¿Por qué? Por eso es tan difícil, porque desde la visión material, bueno, nos daña, son personas que hacen cosas terribles, pero desde una visión más amplia, bueno, ese enemigo es el que nos motiva a cambiar. Ese que te critica lo que haces, por ejemplo, es el que también te motiva a mejorar. Para decir, bueno, voy a afrontar estas críticas, voy a ser mejor, o con el que competís por un lugar, por un espacio, ¿no? Entonces, realmente en esta vida material, si la vida, eso infinito, se manifestó en algo limitado, bueno, es para tener experiencias que solo pueden pasar dentro de esos límites. Es como un juego, ¿no? Si nos ponemos todos en una habitación y decimos, bueno, juguemos algo, divertámonos, no sabemos qué hacer. Ahora si decimos, bueno, ¿cuál es el juego? Bueno, el juego es la mancha. Entonces pasa uno, corre y hay que tocarlo y ese pierde. Bueno, con esas reglas nos podemos divertir, podemos jugar. Sin reglas no hay juego, porque todo juego necesita sus reglas. Entonces esas cosas que nos cuesta a veces tanto, porque nuestra mente lineal y conceptual le cuesta agarrar estas cosas, bueno, todas estas filosofías lo tratan de transmitir. Entendemos a la naturaleza que tiene su flujo y entendemos que, bueno, cuál es la naturaleza de nuestra mente, ¿no? ¿Para qué nos sirve y dónde nos deja de servir? Daniel dice que es de Montevideo, Uruguay, es la primera vez que nos ve el programa, así que bueno, bienvenido. Dice María Emilia, creo totalmente en el karma.
Cintia dice, hermosa película, Encanto. Bueno, gracias María Emilia, que es excelente el programa. Claro, dice, uno puede cambiar la historia familiar, todo que hay en YouTube, dice Solcito. Bueno, gracias. Bien, si había problemas, si se solucionó, o bueno, quizás sea la conexión de alguno que siempre puede pasar. Bueno, dice, puede cambiar la historia familiar. Dice, exactamente, antes éramos la oveja negra, ahora somos la oveja arcoíris. Bueno, cómo a veces uno con sus acciones transforma ese grupo, y eso es lo interesante, ¿no? Alguien trae el cambio y corta ese karma familiar, y quizás lo que venga, ¿no?, esté marcado por esa acción de esa persona que desde su conciencia, de dónde viene, qué vino a hacer, transformó. Entonces van a venir otras experiencias para ese grupo que antes no estaban, ¿no? Por eso siempre hablamos de la repetición. La repetición, el conservar, el hacer lo mismo, tiene su función en la vida, pero obviamente si nos queremos manifestar, si queremos ser algo propio, tenemos que pensar, bueno, ¿qué hago yo con esto que me toca, ¿no? Bueno, si querés podemos sacar la placa, Claudia, así, bueno, tenemos este último rato. Bueno, muchas gracias por los comentarios. Me parece que nos dieron las reglas mezcladas, dice Daniel. Bueno, ahí tenemos, antes de hacer un poco, charlar lo último, bueno, tenemos una comunidad en Telegram para todos los que están por primera vez, esperemos que se hayan quedado. Por ejemplo, en mi Instagram tienen ahí cómo llegar al link para unirse. Ahí tienen el link directo, los que están por YouTube. Bueno, en esa comunidad que estamos armando en Instagram, en Telegram, perdón. Bueno, vamos compartiendo un poco de esta información, material. La otra vez, por ejemplo, estuvimos hablando de Pachams, compartimos escenas, compartimos la película para que la puedan ver. Así que bueno, ahí podemos compartir muchas de las cosas que hablamos acá, que por ahí en el momento no las podemos transmitir. Así que, bueno, los que se quieran unir, tienen ahí. Bueno, también tienen mis redes para seguirme, los que están por Facebook, licenciado Matías Martín Psicología, @ licenciado Matías Martín por Instagram y Psicología de Otra Dimensión por YouTube. Les agradezco a los que están mirando que se unan porque, bueno, de esa manera nos ayudan a difundir esto que estamos hablando, que llegue a más personas. Dice María Esther, muy interesante el tema. Bueno, ahora, con un poco algo que quería decir antes de cerrar, que también es importante. Muchas de las cosas que a veces se trabajan en lo espiritual es cómo hacemos para conectar con esa parte, ¿no? ¿Cómo hacemos para conectar por eso? Y por ejemplo, la meditación tiene que ver con eso. Es una técnica que nos ayuda a salir de alguna manera del ego, y por eso muchos de los que meditan le vienen sensaciones, experiencias, percepciones que van más allá de eso. Entonces, por ejemplo, tienen esta sensación directa de unidad. Esas son las experiencias místicas, ¿no? De repente sentí esta unidad de todas las cosas, esto de que no había bien o mal. Por eso se dice, todo está bien. Por eso se dice, no hay nada que temer, porque estamos haciendo una experiencia, ¿no? Y el problema es que, bueno, si nos apegamos, si nos aferramos a eso, si nos aferramos a las cosas de más, ¿no?, mentalmente, y no las dejamos ir, bueno, vamos a sufrir. Pero el ciclo seguirá, tendremos otras oportunidades, ¿no? Lo que pasa es que hay oportunidades únicas que trae no solo cada vida, ¿no?, desde esta visión más grande, sino cada situación. En cada situación que vivimos tenemos la oportunidad de decir, bueno, ¿hago lo que siempre hago o hago algo diferente? Hago algo que siento, ¿no? Entonces cuando uno dice, bueno, me anoto esta clase porque quiero aprender a cantar, sí, no, y no, por ahí es el miedo, es lo de, es la autoestima que traes, y el sí es decir, me animo a algo nuevo, algo que quiero aprender, porque me imagino cantando mis canciones, etcétera, etcétera, ¿no? Lo mismo cuando estamos con una persona, ¿no? Podemos hacer ese diálogo repetitivo de decir, bueno, ¿cómo está el clima? ¿No? Uy, qué mal que está esto, uy, ¿viste lo que salió en el diario? ¿No? Y quejarnos y hablar de esas cosas. O de repente podemos hacer algo diferente, podemos hacerle una pregunta a esa persona que tenemos ahí, queremos saber qué piensa, algo que queremos compartir y lo tenemos guardado.
Entonces, ahí hacemos algo diferente, abrimos ese espacio. Entonces, en cada momento de la vida está eso que tiene que ver con la misión, ¿no? Porque, ¿cuál es mi crecimiento? Repetir, seguramente que no. Es ser parte de algo, es lo que es sólido. Bien, somos parte de eso. Pero hacer algo nuevo, algo que tenga que ver con cómo yo me manifiesto, cómo yo soy creativo, bueno, no está por ese lado. Entonces, cuando uno puede ver eso y actuar en consecuencia, pasan cosas diferentes. Entonces, pues de repente tuve una conversación, hablamos de cosas que nunca habíamos hablado con esta persona, salió algo súper interesante, nos abre de repente a otras experiencias, ¿no? Y ahí estamos creando con nuestra mente, ¿no? Desde una vida que puede estar limitada, puede ser del miedo, estamos creando una vida donde nos retroalimentamos con los otros, donde aparecen cosas que nos sorprenden. Bueno, algunas de estas cosas tienen que ver, ¿no? Con este camino. Bueno, muchas gracias a todos a los que saludan y están agradeciendo. Hola Brian, ¿cómo estás? Eh, bueno, gracias Anabel. A ver, dice Carolina, siempre me quedo con algo para reflexionar. Saludos también desde Uruguay. Bueno, ahora sí vamos a ir cerrando. Si bien no tenemos programa ahora, vamos a respetar el horario, para eso están los límites. Y bueno, los despido por hoy. Muchas gracias por haber participado. Muy interesantes los comentarios. Disculpen si alguno se me pasó. Pero bueno, muy interesantes las reflexiones. Y bueno, a las 10 tienen Halo de Luz, que siempre por ahí me olvido de avisar, que programa que tiene que ver con la mediumnidad, así que mucho tiene que ver con conectar con esto que con estas otras realidades y ver qué tienen para enseñarnos. Así que bueno, los invito a volver para esa hora y nosotros nos vemos la semana que viene en otro programa del portal. Hasta la próxima.